Hola amigos de Contexto. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema social muy importante y es la inclusión social y cómo repercute esto en la cohesión de los grupos sociales en un país, de una sociedad. Vemos a menudo que dentro de las familias hay algunas personas que tienen discapacidad y bueno, hay que buscar cómo esta persona se va pues a incorporar en la misma familia, en los trabajos, en la sociedad. ¿Qué podemos hacer por este tipo de personas? La discapacidad siempre ha existido y desde que, vamos a decir, la sociedad se dio cuenta de la importancia de esta inclusión, pues se está trabajando en este aspecto. Y hay, vamos a decir, ejemplos muy esperanzadores, muy emotivos inclusive, de cómo cuando a este tipo de personas se le ayuda, se puede lograr una inclusión dentro de la sociedad, incluso en algunos trabajos que son realmente pues esperanzadores. Uno se siente bien, ¿no? Bueno, en este caso vamos a hablar de la inclusión social y tenemos una fundación en la República Dominicana que se llama El Arca República Dominicana, que trabaja con personas discapacitadas para incluirlas dentro de lo que es el tejido social. Nos acompañan en esta ocasión dos personas del Arca, dos psicólogas, dicho sea de paso, Jean Marion Landés, que es la presidenta del Arca, y Lisette Borbón, que tiene muchos años trabajando en el Arca. Ella es brasileña, ella es psicóloga y psicoterapeuta, pero ya está aquí hace muchos años y tienes más de 15 años ya trabajando en lo que es el Arca, ¿verdad, Sí, Lisette? sí, ya tengo aproximadamente unos 20 años trabajando con el Arca a través del contacto primero, más directamente con los acogidos. Bueno, y Jan ¿cuánto tienes tú trabajando con el Arca? No, menos que Lisette. Menos que Lisette, sí. Pero ahora ocupa el cargo de la presidencia. Exacto, somos democráticos. Que es rotativo, me imagino, para cada vez pues tratar de cada 2 años hay asamblea, sí. Y entonces se elige ahí el presidente, secretaria. Lisette fue secretaria, yo también, y el marido de Lisette fue presidente. Y de hecho, una de las cosas que queremos es dar a conocer más la asociación, sí, para que haya más personas involucradas en las diferentes instancias del Arca. El Arca es una federación internacional, que vamos a hablar más adelante de eso. Entonces luego hay un capítulo local que tiene además dentro del capítulo local de la posibilidad de trabajar con los acogidos como persona en el taller o en el hogar, y están también los voluntarios. Precisamente por Lisette hay unas cuantas voluntarias brasileñas que vienen y colaboran en diferentes instancias. Jan, antes de entrar a lo que es el Arca en sí, yo quisiera hablar un poco de la inclusión social. Ajá. En el caso, bueno, inclusión social hablamos desde la raza, que a veces se discriminan a las personas, pasando por la edad, el sexo, religiones, discapacidad, o sea, puede manifestarse en muchísimos ámbitos. Entonces, esta inclusión social, la parte de ustedes es discapacidad. Así es. ¿En qué, y en general, que me imagino que ustedes también como psicólogas tienen el dato, en qué ámbitos, vamos a decir, se pueden incluir más estas personas? El ámbito recreativo y deportivo, vamos a decir, o sea, que puedan compartir con todos, formar equipos. En el ámbito del trabajo, dentro de las familias, cómo se trabaja cuando hay un miembro con discapacidad. Sí. ¿Cuáles son los ámbitos que trabaja lo que es la inclusión social específicamente? Bueno, fíjate, yo tengo un poco de experiencia dentro de eso porque entré más a conocer el Arca a través del movimiento de Fe y Luz, que es un movimiento que orienta, católico creo, y orienta a las personas que tienen en su hogar un discapacitado. Y ayuda con que se lo maneje, pero que tengan su hogar. El Arca ya surgió a partir de personas que no tienen hogar, sí, personas que en realidad fueron abandonadas. Que son dos tratamientos muy distintos. Muy distintos, sí, completamente distintos. Sí. Por eso es tan importante la institución Arca, porque cuida justamente de personas que no tienen quien los cuide.
Y dado que esa es la característica del arca, y volvemos a repetir, dos tipos de, vamos a decir, de personas que atender. Una, la que se atiende dentro de su propia familia, que también necesita muchísima orientación. Sí. Y la que no tiene familia y entonces son los destinatarios de ustedes que van al arca. Entonces la pregunta es, ¿cómo una persona que no tiene familia llega al arca? Porque generalmente las mismas familias son las que agencian, vamos a decir, estas ayudas. Entonces, ¿cómo llegan? Mira, esa es la pregunta buena, vamos a decirlo así, porque en realidad nos llega de diferentes maneras. Tenemos un caso, por ejemplo, que un vecino en un barrio muy pobre vio un muchacho que era amarrado afuera de su casa, en el patio atrás, y era tratado como si fuera un perro. Esa es la verdad. Y eso, se comunicaron entonces con el arca, y el arca lo fue a ver y lo recibió. Y ese joven, que hoy ya es un adulto, está bien ¿Cómo contento. Reacciona una persona, en este caso discapacitada, que vive bajo este tipo de, vamos a decir, de un sitio de premura, pero además aislado, solo, cuando llega a una institución donde se le va a dar toda la atención? Me imagino que hay dos etapas, porque es un ser humano que debe de sentir miedo al principio, pero ya luego me imagino que se vuelca y sale pues esta parte emotiva buena, bondadosa. Yo creo que podemos decir, Mónica, que es como cualquier persona. Nosotros que no tenemos esa discapacidad y tenemos otras discapacidades, pero el discapacitado que nos ocupa como tal, él llega al arca y claro, es todo un cambio, porque no solo va a encontrar otros iguales, como va a ser recibido con amor y cariño por todas las personas que trabajan, porque es una comunidad de fe, de esperanza y de amor. Esa es, vamos a decir, la tónica de atendimiento al discapacitado, que es un ser humano. Ustedes tienen, vamos a decir, detectadas algunas etapas por las que pasan los destinatarios al llegar, luego, y también cuál es el recorrido, porque tengo entendido que distinto a otras instituciones, ustedes toman a estas personas desde que entran a la institución hasta que fallecen, y esto le da pues una responsabilidad más grande y más amplia. ¿Tienen ustedes etapas definidas? Para comenzar, hay que pasar, vamos a decir, la persona que sería incluida, tiene que pasar por el consejo y ser aceptado por el consejo, porque el arca es administrado por un consejo de administración de personas que también son vinculadas a la sociedad, como Jeanne, ahora es la presidenta, y yo trabajo ahora como vocal dentro del consejo, y hay el tesorero, o sea, hay todo un consejo. Ese consejo necesita recibir y estudiar el caso, porque no podemos recibir la gente ahora mismo, estamos, como tú dijiste, estamos cupo full, porque es un compromiso de por vida. En el momento que entra ese acogido a nuestra institución, nosotros somos responsables por la vida y la permanencia de esa persona hasta que se muera. Y hay una cuestión interesante. La gente piensa que los discapacitados mueren muy temprano. Sí. Mueren temprano cuando tienen poco cuidado. Pero nosotros tenemos discapacitados que entraron jovencitos y duraron, y todavía están durando, y tienen 50, 60 años de edad. Y somos responsables por ellos. Es fuerte. Y luchando con muchas carencias, porque no tenemos una ayuda, no sé, de la comunidad que tiene la sensibilidad como tú y otros que nos apoyan. Bueno, Jan, ahí viene la pregunta de dónde sacan el dinero, porque si ustedes hacen un compromiso de entrada del discapacitado de por vida, es un compromiso muy fuerte. Es bastante fuerte, además de que no es solo de por vida, sino de personas que tienen literalmente más problemas que los demás. Son personas que tienen problemas de salud diversos y problemas económicos también, así que es bastante demandante.
como ejercicio. Hay una voluntaria que ahora es, ex voluntaria que ahora es la vicepresidenta del Consejo Internacional, Stacey Cates, y que ella le dijo, que el marido le dijo una vez, ten cuidado si te matan, porque si te dejan pedir demasiadas cosas puede ser un exceso. Sí. Sin embargo, la idea... O sea, eso quiere decir que ustedes se entregan mucho a la causa. No, y que todo el que está en relación con la causa en realidad está frente a un ejercicio que es... que se sabe que es largo y que se sabe que es demandante. Sí. Y entonces, lo que quería decir con eso, un poco haciendo énfasis en lo que dice Lisette, es que la gente logra vivir, que eso fue mi primer contacto con la discapacidad, eran gente que morían, o sea, inclusive gente con recursos económicos, que la desatención era tal que morían. Y el amor, la falta. Sí, la desatención, exacto. Que no me, pero luego hemos tenido grandes donantes en el pasado, ahora tenemos acciones de solicitud de recaudación de fondos por actividades y también tenemos una pequeña ayuda gubernamental. Y sí, eso es un reto, tal vez podríamos poner en las redes sociales abajo el número de cuenta. Si lo dices. A ver, y aceptamos, no me lo sé de memoria, lo podemos buscar para el próximo yo lo segmento. busco. Okay. Pero básicamente sí, es mucho trabajo. Fíjate, por ejemplo, los huéspedes en un hotel. Un huésped en un hotel caro, bueno, necesita 2 gente, 3 gente. Bueno, pues cuando es discapacidad son más personas. ¿Cuántos empleados entonces, por ejemplo, hay en el ARCA? Bueno, mira, nosotras dos somos más psicólogas, sí. porque hay el asunto de los turnos, sí. pero nunca en ningún hogar puede haber menos de 4 personas. Que atienden. O sea, que es un costo alto. Que atiende. Sí, y hay que rotarlos porque mientras están ahí es demandante. Y también hay el taller, o sea, hay acogidos que son a tiempo completo y hay otros que son acogidos del taller. Asistentes a los talleres. Sí, personas que nada más vienen en la mañana o en la mañana en la tarde para hacer que actividades. También es muy importante. Sí, porque la parte de dignificar la actividad y la parte de estimular y la parte de concebir que no solo porque, o sea, la gente no es solo objeto de ayuda, sino también personas que dan a la comunidad. ¿No? Jan, ¿cómo te involucras tú y por qué decides trabajar con los discapacitados? Sí, yo creo que el ejemplo tuyo, Lisette, es más bonito. Bueno, yo tenía una tía que adoptó una niña con discapacidad, pero no tenía contacto con ellos prácticamente, porque ellos vivían en Río de Janeiro y yo vivía en el sur de Brasil. Después que vine a vivir para acá, la niña vino de visita con la tía. Y la tía se murió aquí. Wow. Tuvo una caída, ya era una señora mayor. Sí. Y la niña era una niña dotada, entonces, como discapaz, el gobierno allá quería colocarla en el ARCA, porque el testamento de la tía decía que quería que alguien la cuidara y sabía que yo no podía. Sí. Entonces quería colocarla en el ARCA. Sí. Entonces el gobierno quería colocarla en el ARCA de allá. Gracias a Dios, yo estando aquí, pudimos conseguir la aceptación de Rosiña, pero pasó por todo un proceso. En el ARCA de aquí. De aquí. Sí. Pero tuvimos que tener la autorización del juez de Brasil, o sea, fue todo un proceso que no viene al caso. Sí. Y a partir de ahí yo comencé a entrar en contacto con el ARCA de aquí, porque yo no tenía contacto con el ARCA. ¿Sí conocías el ARCA de Brasil? Pero principalmente conocía más de Fe y Luz que del ARCA. Sí, sí. Entonces, y no tanto. Entonces ella entra a esta institución, ARCA Dominicana, y ya tú te quedas como voluntaria en esta institución. Ella ha hecho de todo en el ARCA. Desde que ingresar y aceptaron, porque tuvo que pasar por todo un proceso doloroso de ver si la aceptaban. Y ¿Jamás volvió a Brasil tu sobrina? ¿Perdón? Una vez falleció tu tía, nunca más volvió a Brasil. No, tuvimos que ir sí. Para poder inclusive autorizar vía legal la permanencia de ella para acá. ¿Y tú realmente querías que la niña estuviera aquí, cerca de ti, para tú poderle dar seguimiento? Ella no conocía a nadie, había perdido a su madre, que era la compañera. O sea, la única persona de referencia, no era muy apegada tampoco, pero era la persona de referencia. Claro. Era yo, sí. Porque no tenían contacto con los otros sobrinos allá. Entonces, yo me sentí en el impasse
de no soltar a esa niña así. ¿Cuántos años hace de esto? Eso hace varios años ya, desde que yo, un poquito después de que llegaste. Que llegué. O sea, bueno, vámonos a la pausa y cuando volvamos seguimos con este tema. ¿Y qué hace el ARCA? ¿Cómo nace en la República Dominicana? ¿Y cómo se trabaja en otras instituciones con la inclusión social de personas discapacitadas? Volvemos. Hablamos en esta ocasión sobre la importancia de la inclusión social de todo tipo, racial, de enfermedades, edad, género, religioso. Y en este caso nos visitan personas del ARCA República Dominicana, Jean-Marion Landés y Lisette Borbón. Lisette llegó al país hace un tiempo y nos cuenta cómo tuvo una experiencia con el ARCA y jamás ha salido de ahí. Entonces yo le pregunto a Jean-Marion, Jan, ¿cómo llega el ARCA a la República Dominicana? ¿Cómo se acoge? ¿Y cuál es la necesidad que en nuestro país tenemos ahora de trabajar por la inclusión? Por la inclusión en general y por la inclusión de los discapacitados. He visto que nos hemos concientizado en la República Dominicana y he visto varios grupos haciendo pues promoción para la inclusión, cosas muy buena, muy saludable para la sociedad. ¿Cómo has visto esta evolución y cómo llegas al ARCA? Ya, bueno, el ARCA de la República Dominicana se fundó estatutariamente, legalmente en el 84, pero esto surgió porque en el 1983 doña Mérida Marrancini, que trabajaba la discapacidad física, se interesaba en la atención integral y que no solo la discapacidad física, y por eso ella inventó a este señor que se llama Jean Vanier, que fue un hombre realmente preclaro, murió el 7 de mayo ahora, hace unos días. Y ese señor fue originalmente un hijo de un hombre que estaba escribiendo los procesos de paz durante el final de la Primera Guerra Mundial. Este señor primero fue militar, porque el que estaba en los procesos de paz en realidad era un gobernador. Luego fue académico, se doctoró, porque él dijo, la guerra no es, yo voy a estudiar. Estudió filosofía y cuando estaba terminando la filosofía y eso, vio cómo atendían a las personas con discapacidad en Francia en los años 60 y le pareció que no era la mejor manera. Entonces estamos hablando de un país rico con un estado de seguridad social y aún así él se encontraba que la atención era deficiente y que tenía que ser basada más en el amor. O sea que fue un hombre que pasó de la guerra al intelecto al amor. A mí me parece muy hermoso. Y en esa experiencia, él fundó la pequeña primera comunidad, que en ese caso eran 2 personas y un acogido. Él, un sacerdote y un acogido. En Francia. En Francia, en Trolly, donde lo enterraron ahora hace unas... ¿Cuál es el nombre de este veterano de guerra? Vamos a decir. Él no fue veterano es cuando vuelve... Él no llegó a participar activamente, llegó a inscribirse como militar. Él se llama Jean Vanier. Y a mi entender lo van a canonizar. Él tiene una hermana que además fue, como quien dice, promotora del diálogo entre el anglicanismo y el catolicismo, y es la única persona católica que está enterrada en la catedral de los anglicanos después de la Reforma, o sea, en 400 años. O sea después que ellos vieron este problema de las religiones cuando hay pugnas y quisieron mediar en este sentido también. No, son una familia realmente excepcional. Entonces, bueno, te decía cómo llegó a República Dominicana. Él vino de una charla en el 83 la primera vez y por gente que trabajaba en discapacidad física. Y también esa charla era también orientada hacia médicos, para que pensaran en otros tipos de discapacidades. Fíjate que me estoy alejando, pero la palabra inválido empezó porque era que alguien no es válido para la guerra. La palabra que tiene esa connotación de que no sirve es porque lo que queríamos era usar a la gente, y la visión de él no es que lo vamos a usar, sino que vamos a vivir con eso. Y la pura verdad que todos los seres humanos, todos, por lo menos los primeros 3 años y más de la vida, somos muy limitados, claro, ¿verdad? Inválidos, como se dice el término. Exacto. Y cuando nos ponemos viejos o cuando nos enfermamos, o sea, lo normal es vivir con cierto nivel de limitación en algún momento. Entonces tenemos, como tú dices, hablar de la inclusión en todo momento.
como dices, en República Dominicana hay un activismo bastante fuerte últimamente, gracias a Dios, para la inclusión. Hay varias asociaciones que están muy fuertes y lo que estamos queriendo hacer con este taller, que vamos a hablar más adelante, es que participemos todos, que seamos una manera de actuar unidos. Nosotros representamos, si queremos, lo que tenemos esa visión de más largo plazo. Muchas de las asociaciones son gente que tienen 15, 10 años, nosotros tenemos 34. Entonces, y estamos viendo eso que decía Lisette ahorita, personas mayores. O sea, uno no está pensando en discapacitados con presbicia, en discapacitados con presión alta. Sí. ¿Por qué? Porque se morían. O también eran gente que habían justo recién integrado, tenido un hijo así dentro de la familia y empezado a vivir con eso y lo ven como de educación. Y claro, hay una parte de educación, pero hay una parte que es seguir más adelante. De todas maneras, se formó en el 84 legalmente. Y como dijo Lisette, ese caso fue bastante excepcional, ese joven que lo tenían amarrado, y fue integrando diferentes personas. Entonces, a través de los 34 años de vida de la asociación, realmente hemos tenido como 3 fallecimientos, Lisette. 3, ajá. Exacto. Leti. ¿Pocos? Sí. Sí, fueron 3. Eso se deja ver el cuidado que tienen estas personas allí. Sí. Ajá. 3. O sea, cuando hablamos de discapacitados que están en comunidades, en este caso en 2 casas que tiene el ARCA República Dominicana, esto amerita un personal especializado, un cuidado, un gasto tanto en medicinas, en comida, es mucho lo que hay que cuidarlos. Sí, y hay que usar inclusive los recursos de la comunidad muchas veces, porque tiene que atender el enfermito que está en ese momento pasando situaciones difíciles y al mismo tiempo hay que atender también comida, lavada de ropa, o sea, es un trabajo todo el tiempo, es un trabajo constante. Tú que has vivido que viviste en Brasil y ahora estás aquí en la República Dominicana, Lisette, ¿cómo ves tú la sociedad dominicana, con qué aptitud hacia la inclusión de todo tipo? ¿Pudieras hacer algún juicio al respecto? Bueno, no digo juicio, pero tengo una percepción. Exacto. Porque yo veo que, por ejemplo, el dominicano es muy acogedor y colabora mucho. Cuando tenemos actividades para conseguir fondos, que es lo que podemos mantener el ARCA, en general el dominicano colabora mucho y ayuda. Pero al mismo tiempo creo que falta un poco más de concientización a nivel general de la población, lo que es la inclusión de una persona con discapacidad dentro de una empresa, dentro de una organización, e inclusive poder dar, porque pueden dar un trabajo. Tuvimos experiencias bonitas, ¿no? Con Cacaoteca, que todavía está con nosotros, ¿no? Tuvimos experiencia. Air Liquid, que era eso, un cuento muy bonito que hace la persona que nos puso en contacto con ellos. Air Liquid es una empresa que se ocupa de mantener, así como dice, aire líquido, de vender hidrógeno y otros gases en estado líquido, o sea que es bastante difícil. Y la primera vez que fueron la gente de nosotros, del ARCA, que fueron allá, el público, los colaboradores tenían miedo, como cuidado si se van a poner locos y van a empezar a dar golpes. Y a mí me gustó mucho lo que dijo Cyril. Le dijo a ellos, señores, pero ustedes bregan con unos cilindros que son mucho más peligrosos que un ser humano. O sea, ¿cómo puede ser que le tengan miedo? Y a veces hemos recibido, porque esa es la pura verdad, hemos recibido estudiantes de colegios que van como voluntarios para que conozcan y vean. Y las madres me han preguntado, mira, ¿y son seguros? Y yo nada más digo, pero en el colegio hay bullying, o sea, tú me vas a decir como que, yo no te digo, la comunidad está en un barrio de escasos recursos. ¿Dónde está ubicado? En Buenos Aires de Herrera, la calle La Cayena número 9. Y ahí hay varias asociaciones. Está también la Orden de Malta, está también la Hora de Dios. O sea que vamos a decir que es como un foco así de acción social en el medio de
de un barrio que es verdad que para entrar y salir uno prefiere que sea de día para colaborar. O sea, lo que decía Lisette ahorita de que si se ponen enfermos tenemos que hacerlo con la propia comunidad, tiene que ser un taxi que de ahí mismo que lo saque, porque supuesto. Irlo a buscar es realmente... ¿Y la comunidad de Buenos Aires de Herrera colabora? ¿Cómo ve ellos este tratamiento con los discapacitados? Mira, muy lindo. Lisette ha estado en el se llama Consejo Comunitario, que son los que viven allá alrededor, pero una experiencia muy bella que yo tuve hace... ahora en Semana Santa hicimos una actividad y hubo un señor que simplemente se integra de vez en cuando y él ese día hizo hasta un llamado a que todo el mundo... A mí me sorprendió cómo él aprovechó el evento religioso para motivar inclusive al personal que trabaja con el arca y a que más personas participaran. O sea que sí, hay cierto nivel de respuesta y empatía dentro de esa comunidad. Sí, y es importante. Sí, lo que dice Jeanne, lo más complicado es que las personas entiendan que el discapacitado no es amenazante, él amenaza quizá la discapacidad que yo llevo adentro. Sí. Entonces me identifico, de repente no quiero ni acercarme, pero en realidad él nos brinda cosas que el contacto con personas que no tienen la discapacidad es mucho más beneficiosa para nosotros que un contacto social, por ejemplo. Claro. Porque ellos son incondicionales cuando se relacionan con uno. Son amorosos. Y por eso es la importancia de difundir estas cosas y que la gente conozca y entienda la necesidad que tiene un grupo social cualquiera de que todos sus componentes participen de la manera que puedan, ¿verdad? Vámonos a la pausa y volvemos en el próximo segmento. Tengo algo. Jean-Marion Landés y Lisette Borbón nos acompañan en esta ocasión y hablamos de la importancia de la inclusión social en la República Dominicana. El ARCA RD es la institución que ellas dos representan y trabaja en esta ciudad, en este país, con discapacitados, con casas albergue. Hablábamos de la importancia de un taller que ellos tendrán en Barna a final de mes. Sí, ya. Este viernes 24. Este viernes 24. ¿Puede ir cualquiera a ese puede taller? Ir cualquiera. Tiene que registrarse escribiendo a asistentedelarca@gmail.com. ¿Por qué? Porque tenemos problemas de aforo, o sea, no sabemos si tenemos más de la cuenta y queremos que el que haya hecho el esfuerzo por registrarse tenga prioridad para que haya un criterio. Entonces, ¿este viernes en qué horario? De 8 de la mañana a 12 del mediodía. Una mañana. Una mañana. ¿Tiene algún costo? No, es gratis. Es totalmente gratis. Sí. Por ejemplo, aquellas personas que tienen en su familia una persona discapacitada, por ejemplo, un vecino, simplemente que tienen... no solamente la curiosidad, sino la sensibilidad de entender la importancia de esto, pueden ir. ¿Quiénes estarán con ustedes acompañándolos como panelistas en este taller? Como panelistas tenemos 4 personas, la coordinadora internacional del ARCA, de la comunidad que nosotros pertenecemos y que tiene una experiencia de 25 años incluyendo personas, primero en su país, en Ecuador y luego en Canadá y finalmente a través de la dimensión internacional con Honduras, México y nosotros. Luego está Melvin Peña, experto en diseño, con una visión muy interesante que básicamente su presentación es sobre cómo la discapacidad, el diseño para la discapacidad termina siendo bueno para todos, que no es un ayudar al otro, sino ayudarnos todos. El ejemplo que él más cita a menudo es el de que el autocorrector en el celular que usamos todos lo diseñaron originalmente para Stephen Hawking porque él no podía comunicarse tan claramente, entonces la máquina tenía que adivinar. Bueno, hoy día seríamos completamente sin discapacidad. Correcto. Y muchísimas cosas que originalmente se diseñaron para la discapacidad, al final somos todos los gananciosos. O sea que como el diseño
puede lograr ser positivo. Y como decías tú, Olisette, que en alguna etapa de nuestra vida hemos tenido de un tipo de discapacidad o de otra. Exactamente. Entonces tenemos una persona muy interesante, él se llama Alexandre Gagnon, él es canadiense y él trabajó en una comunidad ARCA por 4 años y a partir de esa experiencia luego se interesó en otro tipo de empleo, trabajó en Amazon, hoy día es vicepresidente de Amazon para México y Canadá. Y él ha hecho un montón de programas dentro de México y Canadá, dentro de sus servicios que él supervisa, para integrar personas con discapacidad en la empresa. Entonces, él lo ha hecho a nivel empresarial y él dice que para sí mismo, en su trabajo con los demás, el haber trabajado con gente que a veces no entiende, con gente que están desde otra perspectiva, lo ha ayudado a ser mejor gerente. Yo creo que sí, incluso mejor persona. Y mejor persona. Exacto, nos ayuda a ser mejores personas. Y esa es una de las cosas que sucede. La gente va al ARCA pensando ayudar. Y muchas dicen, pero yo fui más ayudado que ayudé, pero yo no pensé que era así. Indudablemente, esta es una parte que podríamos hacer un programa de todo esto, de ver cómo esto nos da una empatía con el otro, de querer que nos entiendan y ser más claros, más bondadosos, hasta con el lenguaje incluso de señas, ¿no? Sí, terminando con los presentadores del panel, tenemos un abogado, Omar Victoria, que es especialista en gobierno corporativo, en que las empresas cumplan con la ley, y él es padre de Mar Lucía, una niña que tiene, se llama literalmente enfermedad rara, que no sabemos cómo denominarla y le pusieron ese nombre, enfermedad rara. Entonces, a parir de la experiencia que él tiene, él me dice, Jan, tú no te imaginas cómo yo tengo mi hija, que ya empieza pronto la época de ir a la escuela, y no hay nivel de dinero que te lo cobren más caro o más barato, que las escuelas, como él se siente como padre, todavía no han integrado lo suficiente al sistema, a la persona con discapacidad. Y sin embargo, a mí me consta, porque yo trabajé con la UNESCO hace muchos años, y yo veía a las personas en República Dominicana desde hace más de 20 años tratando de integrar, o de que de la educación nacional integrara los discapacitados al aula habitual. O sea, no de que hubiera programa de educación especial, sino que la educación tenga gente... ¿Y esto es posible? Bueno, eso lo dijeron en esa época, la secretaría le dijeron, pero no podemos con lo normal. Entonces, pero yo lo viví en el maternal de mi hija. En el maternal de mi hija, antes de yo tener que ver con el ARCA, integraron una niña que tenía, no como Omar, una enfermedad rara, pero tenía un montón de cosas que yo tampoco podría decirte. Y yo siempre hago el cuento de cómo mi hija se volvió mejor, y era un piojo de 2 años que no podía entrar a kinder todavía. Mi hija era más distante. Con la niña que no veía bien, tenía que facilitarle. O sea, yo lo vi a nivel de maternal. Yo creo que incluso es más importante a esa edad, porque la concientiza desde niño. Claro, claro. Ella incluso te comentaba, mami, la niña tal cosa o algo así. No, fueron las maestras que me enseñaron la foto de cómo mi hija se dejaba, ella no le gustaba que se le pusiera muy cerca, ella dejaba que Camila, que se llama la niña, que Camila chequeara la ropa, o ella ayudaba a Camila a subirse. Entonces, las maestras que son, bueno, eso trabajar con niños es algo que ayuda a la gente. Entonces, las maestras fueron muy buenas en enseñarme a mí cómo mi hija iba progresando. De todas maneras, lo que decía, hace más de 20 años, decía que Omar, en su trabajo ayudando a las empresas a cumplir, y en su rol de padre, que quiere que haya algo no solo para su hija, sino ahora para todas las otras niños y niños que él ve en esa situación, él nos va a dar una presentación sobre cómo usar la ley para la inclusión, que la tenemos en República Dominicana, 0513, cómo usar esa ley para lograr que nuestros lugares de trabajo sean más acogedores de las personas con discapacidad. Y nosotros en el ARCA hemos tenido, lo que decía Liseta ahorita, varias empresas que nos han manifestado su deseo de integrar personas. Y eso es muy, muy dignificante para la persona que tiene realmente
una experiencia limitada, sentir que ellos ganan dinero, claro, que ellos aportan. Es una ayuda. Sí, para ellos así mismos. Eso es muy importante. Entonces, este panel está compuesto, perdón, Lisset, ya ahora te doy la palabra, por estos cuatro panelistas. Cuatro puntos de vista. La asociación a nivel internacional, el punto de vista de que el diseño inclusivo no es para el otro, sino para todos. El punto de vista de que en las empresas nos beneficiamos de eso, y el punto de vista de cómo hacerlo, o sea, legalmente cómo hay herramientas para poder realizar esta tarea. O sea que, así como tú mencionabas ahorita, personas que tengan familiares, también si en recursos humanos, en diseño, en jefe de dirección, quieren hacer algo, pueden mandarnos. De hecho, ya tenemos recursos humanos de las empresas, está fantástico este tenemos ya 5 registrados dentro de esa categoría. Lisset, ¿me querías decir algo? No, que realmente, inclusive, cuando el discapacitado, entre comillas, entra a una empresa, el ambiente se torna mucho más amable, mucho más acogedor, porque él irradia, ¿cómo se dice? Sí, irradia esa sencillez y esa belleza de confiar en el otro. Yo creo que ese puede ser incluso un mensaje último, todavía nos queda un segmento, pero pudiera ser hasta un mensaje último de este programa, como que entre al redil, vamos a decir, un discapacitado, pues hace que quizás su sencillez y su espontaneidad e inocencia, mezclado, ¿verdad?, con la discapacidad que tiene, haga al grupo volverse más benévolo, más suave, vamos a decir. Yo creo que pudiera ser esto un punto en el que podemos meditar, ¿verdad? Vámonos a la pausa y volvemos. Bueno, vamos a hablar un poco del taller que se va a hacer en Varna este viernes, ¿verdad? Viernes 24. El viernes 24. Y también les digo que ha estado saliendo en un cintillo, quizás lo pueden volver a poner ahora, la cuenta donde pueden depositar las personas que se sientan motivados a hacer cualquier aporte, ¿verdad? Desde 100 pesos hasta lo que quisieran dar. Cuando usted te aporta 100 pesos, el solo hecho de que usted se tome la molestia y lo haga, y de 100 en 100 se van juntando, es lo que hace grande a una comunidad. Bueno, háblanos un poquito, Jan, entonces, ya para cerrar con el taller y volver a lo que ustedes hacen como actividades, vamos a decir, diseñadas para este tipo de personas que faciliten lo que es la inclusión social. Pero cerremos el taller primero. En Varna, de 8 de la mañana a 12 del mediodía. A 12 del mediodía. Sí, hay parqueo, tenemos un público diverso, gracias a Dios ya se han registrado personas que trabajan desde el punto de vista de voluntaria, personas que son miembros de diferentes asociaciones, porque así como queremos incluir a las personas con discapacidad en la sociedad, queremos incluirnos entre nosotros, funcionar como entidades conexas. Eso fue algo que en el caso mío empecé a conocer mejor a partir de una experiencia de cuando Corripio hizo un siglo compartido, pues entonces ahí conocimos más gente, porque a veces nosotros, y yo lo digo por nosotros en el ARCA, pero yo sé que es verdad para los otros, trabajamos con nuestro proyecto y si trabajamos entre todos, conseguimos mayores recursos o podemos beneficiarnos de todo eso. O sea que realmente tenemos un poco esa dimensión de colaborar entre nosotros, sí. Y también tenemos entonces, por eso te decía lo de ahorita, personas que quieren adaptar eso dentro de sus empresas. Sí. Entonces, yo creo que cuando tú hablaste del taller, tú querías hablar del taller que nosotros tenemos en el ARCA, ¿verdad? Sí, sí. Ya. Para motivar a estas personas. Bueno, no. Hay dentro del ARCA. Para motivar a los discapacitados, digo, ¿no? Explica. Ajá, no, nosotros en el ARCA tenemos un taller operacional que realiza trabajos para que ellos también se sientan útiles y puedan ver el resultado de lo que son capaces de realizar. Entonces, ahí ellos hacen trabajos en, ¿cómo se llama? La cáscara del coco. La cáscara del coco hacen llaveros, hacen una serie de productos bonitos. Además de que este tipo de trabajos manuales los concentra también y ellos pueden
desarrollar sí, cualquier... ellos son capaces de concentrarse, algunos de ellos, no todos, pero inclusive ellos doblan las cajitas de los chocolates que Es terapia Cacaoteca... ocupacional también. Sí, entonces, y lo hace muy bien. Es un cuento muy bonito. Hay una empresa que se llama Deliciel que hace yogur y mermelada y ellos son los que hacen el etiquetado de algunos de los potes. Y lo hacían tan bien porque le ponían casi eso que a los empleados regulares tenían miedo de perder sus empleos. O sea que fíjense aquí hay un buen ejemplo donde alguna industria, una empresa los ha puesto a hacer una labor importante. Sí, ellos iban para allá y trabajaban allá en un local dentro de la empresa. O sea que lo hacían mejor que los propios. Sí, porque producían menos desperdicio, como lo hacían con más de... Muchos detalles, muy entusiasmados en hacer. ¿Qué les gusta a estas personas, específicamente a las del Arca? ¿Cuándo se sienten mejor? ¿Cuál es la experiencia de ustedes respecto a lo que a ellos les gusta hacer y en qué se sienten, vamos a decir, realizados? Bueno, laboralmente, que es lo que estamos hablando, para Audrey, por ejemplo, fue muy bonito que a ella en su experiencia laboral la han puesto de mensajera y dice, el trabajo de mensajera me lo dejan a mí, los papeles importantes, y es verdad, porque como primero no va a estar dedicada al chisme, exacto. Pero para ella eso es muy, muy valorizante. Rosiña, la sobrina de Lisette, le encantan los aretes y la manualidad de Desi, y ponérsela a ella y hacerla, ella eso le fascina. Hay Paul, que le gustan los bolígrafos, y eso es lo de él, y siempre te dice los bolígrafos. Pero básicamente nosotros lo que tratamos también de llevarlos a las diferentes actividades que hacemos, por ejemplo, por recaudación de fondos. A principio de mes tuvimos una actividad que se llama Tapas y Vino, que es un cóctel donde la gente básicamente... y fue muy lindo porque eran taquillas que la gente compra por ayudarnos. Claro. Y había realmente un ambiente muy hermoso de la gente decía, qué satisfacción estar aquí. Y es un cóctel que es literalmente para ayudar. Y la gente no se quería ir como si fuera una fiesta, pero Dios mío, señores, esto es que se disfruta en el momento que la persona que tiene una discapacidad, como tú dijiste antes, Mónica, su espontaneidad, su sencillez, ella contamina, de cierto modo, el ambiente. Exacto. Y torna todo una hermandad, que es lo que realmente se quiere en el Arca. ¿Ustedes tienen conocimiento sobre la ley de inclusión social que tú la mencionaste, Jan? ¿Qué dice? Mira, esa ley en realidad, y por eso que Omar está insistiendo, esa ley se redactó en aplicación de iniciativas mundiales, porque ahorita yo estaba diciendo, originalmente no solo en República Dominicana, sino en el mundo, la visión de la discapacidad era de que eran gente que molestaban y que había que cuidar. Entonces eso evolucionó y yo creo que Jean Vanier fue de la gente que llevó a la gente a ver eso de otra manera, a cambiar la perspectiva, a que no es una ayuda, sino que son gente dignas en sí misma. Entonces, que les corresponde. Sí. No es que se lo estemos dando de gratis. Exactamente. No, entonces, ese llamado internacional, que está en acuerdo que nosotros como país somos signatarios, tenía que aplicarse en una ley. Y esa ley se redactó y se publicó a principios de 2013, por eso que se llama 0513. Entonces, la experiencia de Omar es que la gente a veces la lee y nada más la lee y no procesa. No, exactamente. Claro. Entonces, el deseo es entender qué es lo que hay detrás para que sea más fácil aplicarlo. Tal como me lo va a poner también Melvin en su parte del diseño inclusivo, implica una adaptación grande, porque no es solamente vamos a poner pasamanos o de la discapacidad física, sino de una transformación de la manera de ver. Pero lo que estamos entre todos tratando de decir es que realmente también puede traer beneficio. Entonces yo te decía que los discapacitados, que las personas acogidas de nosotros van a las actividades que hacemos por recaudación de fondos. Otra que hacemos es que tú nos has ayudado a promocionar un concierto que es casi siempre en septiembre, y ese concierto ellos van y ayudan en la entrega del brochure y eso, pero sobre todo es un lugar de proyección del trabajo de los músicos y de recaudación de fondos donde
nos beneficiamos varios. Bueno, este cintillo que ustedes están viendo ahí debajo de mí, ¿verdad? Que lo vemos aquí, es una cuenta, ¿saben para qué? Para ayudar en el arca. El que se sienta motivado, pues los invitamos a que deposite 100 pesos. Usted puede depositar 100 pesos por su computadora, que ni siquiera tiene que ir al banco. Y el que puede dar 1,000, el que puede dar 2,000, que también lo dé. Jean Marión, Lisette, gracias por estar aquí difundiendo algo que... Perdón, es importante que pongan el nombre de la persona que está donando. El nombre de la persona Sí. que está donando para que se sepa quién ha sido. O simplemente, si no quiere poner el nombre, también pone donación anónima. Pero si quiere, pues que lo ponga. Es importante. Sí, es importante a nivel administrativo. A nivel administrativo. No, literalmente yo trabajo en el Popular y también, y no quiero que las empresas no hagan lo mismo. Hay un montón de cosas con la ley de lavado de activos. Sí, es sí, imposible que nosotros en el arca lavemos nada, Claro. porque necesitamos más. Pero todo La ropa de los muchachos se lava. Pero la idea es que si la gente identifica de dónde viene el es mejor, fondo, es fácil. se ayuda a la prevención de lavado. Claro, es por exacto, eso. Es por eso. Y eso es para aquellos que vayan a depositar mucho. No. Que también a los que van a depositar. Pues acostúmbrense. A cualquiera. Señores, será hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. éxito. Okay. No, mira, tú no tienes...